Carlos, ¿Qué muy tal, buenas Enrique? de nuevo. Nuevamente. Bienvenido. Gracias. He agradecido por compartir tu experiencia en esta serie que hemos llamado, pues, bueno, eh, ¿cómo lo llamamos? Nuevo orden, nuevo paradigma. Bueno, Nuevo Orden puede irse Puede por un sonar, lado puede, con otra connotación sí, negativa. bueno, Digamos, nuevos paradigmas. nuevos Sí, sí, paradigmas, sí. nuevos Nuevos conceptos, cómo conceptos. sentimos nuestros nuevos conceptos. Me apetece que hablemos hoy sobre Nesara, Gesara, y aunque hemos hablado de ello, del gran reseteo Ujú. que se espera, que estamos viviendo ya, Vale. ¿qué te parece? Empezamos por Nesara y Gesara. Vale. Bueno, siguiendo la línea del video anterior que estuvimos hablando del sistema financiero cuántico y todo, está todo ligado. Sí. Podríamos decir que Nesara y Gesara, luego explico lo que significan las letras, vendrían a ser el instrumento legal, tridimensional, formal, a través del cual se está implementando esto en esta realidad física. Ya no en el plano tan espiritual o galáctico, sino que ya, digamos aquí, gobiernos, jurisdicción, ese Ya está mundo actuando. ya está actuando y Nesara y Gesara son un conjunto de leyes que implementan esto en la realidad física. Nesara es la versión particularmente de Estados Unidos, que según como está planificado debe ser el primer país que implementa o que abre esto. Entonces la N es de nacional. eh, y luego el resto de los países del mundo debe ir a seguir eh, esa primera acción que toma Estados Unidos, por eso cambia la N de a De los G. países que han firmado ese convenio, Claro, que que no son todos, son 200 y pico, creo, son un 90 y 209. Sí, pico por ciento eso del. es. Claro. Entonces por eso la G de global, ¿vale? Ok. Entonces es eso, en resumen es eso, es el conjunto de leyes que hace operacional esto en la realidad física. Estos son leyes y estructuras legales que llevan décadas. O sea, esto se está gestando, o sea, no es de ahora, se está gestando desde Kennedy o antes. Y de hecho, Kennedy lo mataron porque lo que quería era implantar el patrón oro, justamente, que es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, incluso a más atrás, o sea, de la época de Abraham Lincoln. O sea, esto es muy antiguo. Entonces, es eso, es el aparataje legal para que en el fondo simplemente esto en la realidad física. Sí. Ujú, Me llama la atención y me rechina un poquito ujú. que eso, según yo he leído, tú me lo confirmas, lo autorizó Bill Clinton antes de salir de su mandato a final de los años 90, a principios del 2000. Eso a mí particularmente me rechina. Bueno, ahí caso ya como un poquito de la anécdota de cómo se ha ido dando esta película en la historia. Pero yo tengo entendido que, claro, lo firmó él, el 2001, justo antes de todo el cuento de las Torres Gemelas, pero fue porque la facción, digamos, positiva de esta guerra de bien y el mal que hablábamos en el otro vídeo, le obligó a firmar así a punta de cañón. Entonces, no sé cómo habrá sido el detalle y bueno, es como un poco de la mitología de esto. Eventualmente nos irán a contar la historia cómo fue realmente. Pero claro, en el fondo Bill Clinton y las facciones negativas hicieron, siguen haciendo todo lo posible para que esto no ocurra. Entonces, claro, fue un poquito como que lo cogieron de sorpresa y lo obligaron a firmar así con una pistola aquí. Y con respecto a lo que mencionabas del gran reseteo, aquí este es un tema que puede llegar a ser bien enredado, entonces me gustaría aclarar un poquito, porque aquí hay trampas, ¿vale? En casi todo, las Bueno, cosas no son lo que parecen. claro, claro. Hay trampas duales, como me gusta decir a mí, porque claro, estamos en esta realidad dual, entonces todo tiene dos caras. Y todo tiende a manifestarse con una cara oscura y una cara luminosa, ¿vale? Entonces, digamos que Nesara y Gesara es como la parte luminosa o positiva de este nuevo sistema financiero. Pero al mismo tiempo, las facciones oscuras están eh, corriendo a toda velocidad para implementar su propia versión
de un nuevo sistema financiero más bien oscuro y totalmente manipulable por ellos. Eh, ambos, ambos casos tienen que comenzar con una caída de la bolsa, o sea, un crash financiero, que el sistema financiero mundial se caiga, un día para otro tener otro lunes negro, el más negro de los lunes que ha visto, y Si me lo permite, no solo financiero, científico, bueno, cultural. claro, por supuesto. O sea, la caída no es solo O sea, financiera, nos centramos en el mundo financiero, pero se pero caen la todos los caída pilares de la global, sociedad. en todos los paradigmas, en todos los sistemas sociales, cada paradigma se cae todo. Es correcto, claro. Entonces, y seguido de eso, un reseteo del sistema Financiero. Claro, y eso es ligado a eso está lo que hablábamos en el otro vídeo de la condonación de la deuda y tal. Ahora, justamente el plan del lado oscuro, por llamarlo así, viene entre comillas, por favor, no pegarse Claro, a los conceptos, porque claro, es fácil las palabras que son las muy palabras limitadoras. Sí. Exacto, las palabras son limitantes, Sí. hay que recordar que esto es lo que mencionaba el otro vídeo, o sea, esto es plan divino espiritual que se implementa como una película que estamos experimentando ahora mismo, con un propósito. Está buscando a toda velocidad tratar de adelantarse a lo que haga la facción luminosa mediante su propia versión del reseteo. Y están aprovechando todo este cuento de la situación sanitaria, vamos a decir, para generar caos, probablemente tratar de generar, quizás veamos que haya escasez de suministro, de alimentos y tal, de manera de llevar al límite a la población y que acepte un nuevo sistema financiero en donde efectivamente van a ofrecerle a la gente entrar a un nuevo sistema con una moneda digital también, que no va a estar respaldada por absolutamente nada, por lo tanto es absolutamente manipulable, en donde se le va a ofrecer a la gente condonar sus deudas, pero va a ser un poquito un pacto con el diablo, que si te suscribes a ese sistema, una de sus cláusulas es en el fondo ceder completamente el concepto de propiedad privada. O sea, básicamente es como entrar a un comunismo, socialismo tecnocrático extremo, por decirlo así. Yo sigo insistiendo no solo en el tema financiero, sino un solo orden mundial en el plano político, Totalmente. una sola religión, un solo sistema financiero, por supuesto, pero... Claro. Y es esto es lo todo. que justamente ha estado impulsando en los últimos meses o el último año, el que se habla mucho del gran reseteo, del Great Reset que le llaman en inglés, del Foro Económico Mundial. O sea, esto no es conspiración. Davos. El foro de Davos está hablando de esto, o sea, es cosa de googlear. Agenda 2030. Agenda 2030, exactamente. O sea, Eso esto es, lo encuentras en una búsqueda de Google de 5 segundos claro, en el primer resultado que te claro, sale. O sea, cuando hablamos del nuevo orden mundial, hablamos a lo que empezamos, tiene asociado una interpretación, digamos, es más de lo mismo, pero concentrado en un solo, claro. en un solo, digamos, organismo, por no personalizar, que va a ser al que cedamos todo nuestro poder en todos los órdenes de la vida. Es correcto. Y por eso es que hay que, hoy más que nunca hay que estar súper consciente y despertar y hacerse responsable, porque se nos van a presentar opciones que van a ser muy confusas, muy parecidas entre sí, y que van a tener dos destinos completamente distintos. Y de nuevo, o sea, aquí lo importante es no perder de vista que ambas al final son parte del show, de la ilusión de la Matrix, de la dualidad. Aquí no se trata de, elijo el oscuro o elijo el luminoso. Que me salva este o me salva este otro. Si aquí no tienes que esperar que nadie te salve. Aquí se trata de hacernos cargo de nosotros mismos de alguna vez. O sea, dejar de poner en terceros, en políticos, en autoridades, en organizaciones, en sistemas, en paradigmas, la responsabilidad de hacernos cargo de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. No se trata de, los oscuros me quieren atrapar, entonces me voy a ir con los luminosos que me van a salvar. Eso es estar en la Matrix. Eso es dualidad pura. Seguir. ¿Vale? Sí. Entonces eso es bien importante tenerlo claro. Aquí no se trata más que, o todo este show se orquesta por las jerarquías espirituales en esta realidad física, que al final es una película, una simulación,
para ponernos un escenario que nos da la oportunidad de o empoderarnos o seguir haciendo lo mismo. Y esa es la lección real que finalmente estamos haciendo o que se nos va a obligar a hacer de manera consciente o inconsciente. ¿Vale? Esa es la perspectiva que no hay que perder de vista en nada de lo que está pasando ahora mismo. Lo mismo con el tema del pinchacito y todas las otras pruebas que se nos van a poner ahora, que se nos están poniendo ahora ya. Hacerte responsable. Me encaja mucho con el tema de soberanía. Bueno, está Hablamos un directamente poquito ligado. de soberanía, Va. de Honorato, Ujú, de Bonifacio VIII, de todo eso de Arranca, de la ley marítima. Un ujú, poquito por encima, hablamos un poquito. Claro, y claro. dejamos, si os parece, si te parece, el tema de OPTT, ujú, que es el más, digamos, más potente, que es la materialización de todo esto en una serie ujú. de documentos legales y formalidades. Y hablamos de soberanía para dejar todo ya, si te parece, o de lo que te parezca hablar, para dejar para el último programa el tema de la OPPT y las conclusiones, digamos, que sentimos. Me parece muy bien. Soberanía. Bueno, Cómo llegamos claro. al sistema Todo de nos llevó a esclavitud eso. que tenemos Claro. actualmente. Em, Justamente el salto, o una de las, lo que estamos hablando ahora, una de las claves o aspectos más importantes de este salto evolutivo que necesitamos para poder estar en un estado de conciencia más elevado, en otra dimensión, como muchos dicen, es empoderarnos y hacernos responsables y cargo de nosotros mismos. Porque como seres espirituales somos creadores porque somos un fractal, una representación aquí en la materia del Sí. creador mismo. Y a mí me gusta decir que somos creadores y destructores. Somos creadores y destructores, claro, exacto. Porque Esas son dos, es una visión dual de esto mismo. claro, la misma cara la doble cara, o la otra cara de la moneda. Claro. Y en el siguiente estado evolutivo, el siguiente estado de conciencia al que estamos siendo empujados a evolucionar, no se puede ir siendo irresponsable de tus propias creaciones. No puedes no hacerte cargo de lo que creas tú, porque en el siguiente estado vamos a poder crear muy rápidamente, Sí. manifestar, etc. Por lo tanto, por eso nos ponen estas pruebas, por eso está pasando todo lo que está pasando. Entonces, ahora mismo, lo que está ocurriendo, está empezando a ocurrir de manera bien acelerada. A mí me ha impresionado lo rápido que se está diseminando esa información, al menos la gente que elige despertar, vamos. Es cómo ha sido manipulado el humano, o cómo hemos dejado al final, porque también nadie nos ha obligado a nada. O sea, ha sido aceptación consciente o inconsciente durante los siglos y siglos por las instituciones de todo tipo, gobiernos, instituciones religiosas, instituciones organizativas, corporaciones, etcétera, a lo largo de la historia. Religiosas, Religiosas principalmente. Sí. ¿Vale? que no se nos olvide Claro. que es quizá la más poderosa. Que han construido una verdadera ficción jurídica legal que está diseñada para meternos en una jaula de la cual es prácticamente imposible salir si no te haces consciente de su profundidad. En donde básicamente, a ver, el sistema legal, económico y de cómo están constituidas las repúblicas, los países hoy en día, básicamente a través del certificado de nacimiento principalmente, pero también a través de otros documentos y contratos que finalmente firmamos, como la hipoteca, los contratos de trabajo, el DNI, sin saberlo, hemos sido cedidos como propiedad de los gobiernos y indirectamente de las grandes instituciones religiosas, bueno, digamos, el Vaticano. Sí, yo te diría que en vez de cedido, hemos sido puestos en garantía Claro, de operaciones financieras para financiar es que a justamente, o sea, todas esas instituciones, ¿no? hemos sido hechos formal y legalmente propiedad de estas instituciones, como que fuéramos ganados, Eso tal es. como tratamos a las vacas, que no estoy diciendo que esté bien tratar a las vacas de esa forma, estamos siendo tratados nosotros mismos, Eso es. a través de estos documentos. Y esto está conformado de una forma legal extremadamente compleja que es súper difícil de entender y meterse y por lo tanto desenmarañar también. Y de esta forma, así como en resumen, básicamente cada persona
se considera un ente no vivo, no es un ser espiritual, es una expresión del creador que tiene libertad y soberanía de base, sino que es un ser no vivo, una corporación que tiene todo un léxico de corpus y como un ser muerto, un cuerpo muerto, Sí. ¿vale? Que es propiedad del Vaticano y de los gobiernos, y que los gobiernos a su vez son también corporaciones Sí. que están inscritas en la SEC Sí, y yo- que son bienes Sí, transables la yo, bolsa. si me lo permite, para que esto se entienda un poquito Vale. mejor, voy a dar un caso práctico. El tema de, por ejemplo, mi hija. Tengo 3 hijos. Los 2 primeros fueron bautizados porque yo así lo hice por tema social, básicamente, por seguir la norma social de bautizarlos, ¿no? Pero mi hija, cuando tenía 10 años, no se bautizó cuando nació. La madre insistió y ella quería vestirse de blanco, como todas sus amigas y todo eso, ¿no? Y fuimos al sacerdote a hablar con él, ¿no? Y el sacerdote dijo bueno, que ella es un ser que estaba perdido en el mar, en una lancha, y el bautizo lo que hace es rescatarla. La iglesia lo que hace es rescatar a ese ser que está perdido y rescatarlo y hacerlo. Cuando empecé a leer sobre todo esto que estamos hablando, que está basado en la ley marítima, por explicar un poquito más para que se entienda, la ley marítima dice que cuando una persona está 7 años perdido en el mar, se considera que está muerto. Entonces los seres, cuando nacemos, hay todo un protocolo de escrito en el registro, pero no escribe el padre, escribe un titular. No vamos a entrar mucho en materia de eso, pero en definitiva se nos reconoce como seres perdidos en el mar y seres que estamos muertos, y la iglesia al estar muerto, es la que se aprovecha de esa ley marítima para reclamar la titularidad no solo del cuerpo de esa persona. La palabra persona no me gusta porque implica máscara, personaje, implica titularidad El ser, ajena. digamos el ser. El ser mejor que persona, ¿vale? El Vaticano se apropia, la iglesia se apropia de ese ser, tanto en su cuerpo como en su alma, porque dice que está perdido y lo hace como propio. Y al hacerlo como propio, en la época en que eso se hizo, en las bulas papales de esos papas que comentaba antes, como ya el territorio de la iglesia era muy grande, hace como delegado de la iglesia a los reyes. Esto es muy grande, los reyes siempre están sometidos al papa, por lo tanto está sometido a la iglesia, y los reyes son los delegados. Y es por eso del que papado. Dios es quien designa al rey. Entonces, por explicar un poquito, yo sé que esto es muy lento y es complicado y tal, pero un poco por dar un poquito de explicación de cómo se nos considera que somos seres muertos, perdidos, y al estar perdidos en base a esa ley marítima, nos han reclamado una persona jurídica que reconoce eso, la propiedad, y nos ha escrito en unos registros que sirven en los años 30, cuando ya los estados estaban súper deprimidos, para garantizar la deuda tan tremenda que tienen los estados. Se está garantizando no con las propiedades físicas materiales, que eso ya está todo embargado y todo en quiebra, con las personas que formamos parte de cada estado, de cada gobierno. Bueno, justamente así como lo explica, o sea, estas organizaciones a lo largo de la historia se inventaron una ficción legal jurídica para poder construir esta prisión. Que hemos aceptado, como tú decías. La hemos aceptado sin saberlo, Sí, pero también forma de manera muy inconsciente. responsable, porque hemos sido nosotros los que hemos pedido a muy gritos, cómodo. claro, pedido a gritos que alguien venga y nos ayude, nos domine, nos gobierne, ¿vale? Sí, todo tiene que ver con estado de conciencia. Entonces, La soberanía, volver a nuestra soberanía. sí, que me la perdí hemos un poquito el perdido. hilo de lo que iba a decir. Bueno, hablamos de soberanía, de cómo a lo largo de la historia hemos cedido esa La soberanía ley por marítima, claro, inconsciencia. Hablamos de ley marítima, y tú estabas con el tema de considerarnos que no somos seres vivos. Yo te he cortado un poquito para comentar la experiencia mía cuando intenté, bueno, yo no, al final mi hija no se bautizó y está sin bautizar, es decir, no sé si seguirá perdida oficialmente para la iglesia o cómo está, pero sí está claro que está escrita en un registro civil. Y es importante también decir que, por ejemplo, la palabra familia, la etimología es familia, es un grupo de esclavos que pertenecen a un señor. En la antigua Roma, a los esclavos se le ponían nombre y 2 apellidos en mayúsculas. Los seres libres
entonces eran minúsculas. Los reyes, al ser reales, no son seres muertos, son reales, de ahí la realeza, se escriben solamente con su nombre. Ok, sí, exacto. Justamente eso del nombre es potente. uno de los mecanismos. Toda esta ficción que se inventaron para poder sostener esta estructura se basa justamente en la ley marítima, o sea, lo que tú explicabas. Básicamente las bulas papales lo que hacen es establecer cómo al nacer te consideras perdido en el mar. Eso es. Y a través del certificado de nacimiento tu padre o quien sea declara finalmente que a los 7 años, como nadie dijo que no estabas vivo, entonces te consideras muerto y se te asocia a ti un nombre, un DNI, un registro. Que tienes que escribir en un registro. Claro, que finalmente es una corporación, Eso es. no una persona, no un ser vivo, sino que es una corporación. Una persona, vamos a decirlo bien, es un personaje. La cual es completamente ficticio. El personaje de Carlos Casorzo, claro. Enrique Álvarez, DNI tanto y ya. Y que sin darte cuenta te convencen de que tú eres el representante de dicha corporación, por lo tanto, lo que ellos dictaminen sobre esta corporación, tú tienes que responder. Sí. No, más que tú eres representante, tú eres eso. Tú eres. Claro, legalmente tú eres el personaje. Legalmente tú eres el personaje. Claro. Entonces, por ejemplo, cualquier deuda que tú puedas tener, en verdad no la tienes tú como ser, porque un ser no tiene una deuda con nadie. Claro. Es la corporación. Eso y que si tú estás pagando una deuda es porque te convencieron de que tú tienes que responder por esa ficción legal. Eso es. ¿Vale? Y justamente lo que tú dices, o sea, los países se endeudan utilizando a las personas o a los seres o a estas ficciones que se inventan a través del certificado de nacimiento, porque como garantía, bajo la lógica de que estas corporaciones, personas, van a pagar impuestos a lo largo de su vida, por lo tanto tienen un flujo de ingresos futuros que permiten respaldar una deuda. Por lo tanto, son esclavos toda la vida. Y por lo tanto, bajo esa perspectiva, una persona es capitalizar. Es un activo transable en la bolsa, igual que una empresa, igual que comprar acciones de Amazon. Exactamente. Entonces, porque como tiene flujos futuros potenciales, yo puedo venderle esa empresa que va a tener utilidades a alguien. Por lo tanto, es un activo que legalmente se puede transar en la bolsa y ser garantía de préstamo o lo que sea. Eso es. Entonces, mira, aquí esto es un mundo, o sea, si uno quiere estudiar el detalle es extremadamente enrevesado y si quisieras meterte como en el estudiarlo a fondo, se puede, y hay información en internet al respecto. A mí lo que me interesa transmitir, más que entrar en el detalle específico, es que ahora es el momento en que la humanidad tiene que darse cuenta de cómo funcionan realmente las cosas, sin necesariamente entrar en el detalle, sino entender que todo el sistema es absolutamente fraudulento y que nos están robando nuestra esencia vital a través de esta estructura. Y nos están haciendo pensar que no somos libres y que tenemos que responderle a un gobierno, a un rey, depende de la época de la historia, ¿sabes? O una institución religiosa, pagarle deuda, usar su dinero fraudulento, como lo que hablábamos, basado en deuda, que tenemos que darle explicación y pagarle impuestos por el suelo que pisamos. O sea, ¿quién dijo que esto es propiedad de no sé qué corporación llamada Gobierno de España y que yo tengo que pagarle impuestos porque estoy parado aquí? Ese paso, que es muy revolucionario desde el punto de vista de estado de conciencia, primero entenderlo. Segundo, elegir aceptarlo y rechazarlo, porque también tú lo puedes ver y desde cierta perspectiva tiene sentido total. Va a depender del estado de conciencia y lo que tú elijas. Entonces, si eliges no suscribirte a eso, dar el paso, o que empecemos ayudando entre todos a dar el paso en conjunto a salir de eso, y salir de esa prisión, de esa matrix que nos aprisiona sin ponernos ninguna reja, ninguna barra. Entonces, ese es el concepto principal, y eso pasa primero por entender, hacerse consciente de las manipulaciones, de mis acciones, cómo impactan.
luego hacerme soberano, yo mismo solo, de entender, ok, yo soy un ser espiritual que viene directo del creador y por lo tanto no tengo que rendirle cuentas a nadie, yo soy soberano de elegir cómo vivo mi vida y cómo, cómo construyo mi realidad alrededor mío. Y desde esa base, desde esa independencia, ok, nos podemos empezar a juntar y empezar a ser interdependientes y con conjunto salir de eso y construir otro mundo como queramos construirlo. Sí. Eso es lo principal para mí, más que el detalle específico. Claro. Ujú. Entonces, bueno, ya que estamos en esto, entremos en el tema de la OPPT. ¿Qué querés? Pero vamos, se va a alargar mucho el vídeo. Yo prefiero, si te parece, terminar, porque lo considero un tema importante, sobre soberanía. Insistir en la soberanía. La soberanía es una decisión personal de la que tenemos que ser conscientes. Yo suelo decir, la conciencia tiene dos aspectos. Uno es ser consciente de lo que pasa fuera de nosotros, y ser consciente de lo que hemos hablado hoy es bueno, un paso importante. Si llegamos a ser conscientes de la cantidad de vidas que llevamos siendo esclavos de forma inconsciente de nuestros padres, nuestros abuelos, como nosotros en otras vidas hemos sido así, llega un momento que tenemos que tomar conciencia de lo que realmente hemos sido fuera. Y tomando conciencia de eso, tomamos una conciencia interior de lo que realmente somos. Como tú dices, somos manifestaciones de la vida, del creador, del Dios, como cada uno lo quiere como el llamar, nombre que quiera usar. Claro, que no nos separe del nombre, ¿no? De la fuerza creativa, de la como queramos. El universo, la energía. Somos manifestaciones que utilizamos un personaje, un vehículo, utilizamos un vehículo sutil, que es el alma, y un vehículo físico, que es el cuerpo. Y ese cuerpo, hasta ahora, se ha asociado con un personaje y se nos ha identificado como nosotros, nuestra esencia es el personaje. Ese personaje ha sufrido mucha esclavitud, ha sufrido muchas cosas, y llega el momento de, tomando conciencia de esas dos partes de la realidad externa de lo que ha sido, tomar conciencia de la realidad interna de lo que realmente somos, y a partir de ahí tomar nuestra responsabilidad y qué hacemos con ello. Si te parece, la OPPT es un tema para mí muy interesante, que prefiero dedicarle un programa entero, y al final, bueno, tendremos todos los programas que tú quieras que tengamos, porque gracias a la vida que nos hemos encontrado y vamos a hacer, siento bastantes cosas y compartiremos lo que sentimos en el entendido, lo hemos dicho muchas veces y no me cansaré, de que son nuestras reflexiones, lo que nosotros sentimos en este momento. Eso puede cambiar mañana, pasado, y no implica que nadie tiene que sentir lo que nosotros decimos, nadie tiene que creer lo que nosotros estamos diciendo, al revés. Yo diría que nadie, por favor, se crea lo que nosotros decimos. No, o sea, por favor, cuestionad lo que estamos hablando y hacer vuestra propia y sobre todo sentir cómo lo sentís vosotros, cómo resuena en vuestros corazones, qué de realidad hay, investigar, tomar conciencia de la realidad, cuál realmente es, qué es realmente lo que está pasando, tomar conciencia de quién realmente somos y decidir tomar vuestra responsabilidad. Eso nuestro es. autoempoderamiento. Eso es. Aquí la invitación no es a convencer a nadie de nada. Por favor. Yo, si estoy hablando de esto es porque me lo has pedido y porque me he encantado de compartir cómo yo veo y experimento el tema, y encantado de que haya más gente que sea consciente y que entre todos construyamos un nuevo mundo. Sí. Y otra cosita para el que le rechina cuando uno dice que somos esclavos. Oye, pero si no hay mejor esclavo que el que no sabe que es esclavo. El esclavo que sabe que es esclavo, en algún momento se revela. Sí. El que no tiene idea, no se entera. Sí, así que ojo con eso. En mis muchas vidas que he tenido, dicen más de 800, en una de ellas fui esclavo. Y yo, como conocía esclavo negro, digamos, como conocía que era esclavo, me mataron tratando de escapar. Porque tenía conciencia de que era esclavo, pero el que es esclavo y no tiene conciencia que es esclavo, ¿de qué va a escapar? Sí. Y que piensa que es libre porque tiene un sueldo. Oye, ¿para qué te sí. No y que puedes coger ver el partido Betis-Sevilla o claro. Madrid Atlético. O irme a la playa en vacaciones 2 semanas y el fin de semana se anda en bicicleta. Libre, claro. A ver, preguntémonos cuán libre realmente. Sí, es maravilloso. Carlos, muchísimas gracias. Y seguimos compartiendo y encantado de habernos reencontrado y de seguir compartiendo sentires. Y la OPPT, bueno, quien quiera empezar a investigar es One People's Public Trust, el fideicomiso público para el pueblo. Es un tema interesante, muy interesante, que prefiero, como decía antes, dedicarle un programa entero y después compartir sentires porque es fuerte. Perfecto. Es fuerte lo que viene. Gracias. Gracias, os amo.